¿Cómo estamos, mi gente linda? Nosotros somos Siervo Sincero. El guerrero de Dios. Y hoy tenemos a un invitado especial, a nuestro hermano en la fe. Jorge Lojano, un gusto. Bendiciones, y estamos empezando un nuevo programa acerca, bueno, vamos a estar hablando pues acerca de las tradiciones hoy, y vamos a empezar estos programas así hablando de temas bíblicos y temas entre las tradiciones de las personas y lo que qué dice la Biblia. Bueno, menos palabras y más Biblia. Y vamos a empezar. Amados hermanos, les quiero llevar a Marcos 7:5. Y nos dice la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no han fuera a la tradición, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bendita sea la palabra del Señor. Y aquí, como nos dice el Señor Jesucristo, nos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Las personas alaban al Señor y honran al Señor y dicen siempre en su creencia: yo creo en Jesús. Y bueno, los tres que estamos aquí fuimos ex católicos. Yo pasé en el catolicismo 28 años. 23 años. 36 años. 36 años en el catolicismo, y como ustedes ven, son muchos años practicando una religión errada y que nos hacía pensar de esta manera. Y también nosotros éramos hipócritas, porque a la larga Jesucristo nos dice que nosotros de boca honramos su nombre, pero nuestro corazón está lejos de él. Y era verdad, porque si nosotros preguntamos a nuestros amigos católicos: ¿creen en Jesús o creen en Dios? Todos, el 100% te van a contestar que sí. Te van a decir: yo amo a Jesús, yo quiero a Jesús, pero a la larga en su corazón no lo sienten. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra, el que ama al Señor guarda los mandamientos. Ahí nace el problema de nosotros. Y por eso es que la gente, dejando la palabra de Dios, se aferran a sus tradiciones y no se sueltan de las tradiciones, y de eso vamos a estar hablando, amados hermanos. Y bueno, y eso era lo que todos teníamos. Las tradiciones nos hacían atar a algo que era simplemente seguir lo que la tradición decía, pero tal como dice la palabra, más nuestro corazón estaba lejos de él, porque nos aferrábamos a mandamientos de hombres y desechábamos los mandamientos de Dios. Teníamos a Dios como por costumbre, pero no como dice la verdad, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Gloria a Dios. Bueno, como también quería explicarles a toda mi gente, todos mis hermanos católicos o no católicos, que las tradiciones son repeticiones cada día, repiten cada año lo mismo, y la gente cada día está yendo más ¿cómo puedo explicar para que entiendan? Están perdiendo las almas, y eso es peligroso y muy grave a estas circunstancias. Estamos viviendo el último tiempo, los últimos años. Jesús está a punto de venir, no sabemos la hora ni la fecha, pero las señales están ahí. Tenemos que estar más alerta y estar listos cuando venga el Señor, a ver que nos lleve a todos los que creemos en su nombre. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar con nuestro amigo Jorge, con nuestro hermano, hermano en la fe. Yo siempre le llamo a los católicos como mis amigos, no los puedo llamar como mis hermanos, porque el Señor nos enseña en Juan 1 quiénes son los verdaderos hermanos, y por eso no siempre podemos llamar a los católicos como hermanos. Ellos nos llaman hermanos separados, pero a la larga eso es un error. Bíblicamente es un error. Ellos son nuestro prójimo, pero no pueden ser nuestros hermanos hasta que ellos conozcan al Señor Jesucristo y reciban al Espíritu Santo. Ahí pasarán a ser nuestros hermanos espirituales, pero hasta mientras yo los considero como mis amigos, con mucho respeto. Y bueno, vamos a empezar con la tradición, y Jorge les va a hablar algo de esta tradición.
Sí, las tradiciones. Bueno, como vamos a leer en Jeremías capítulo 10, como, como, hemos aprendido, hemos escudriñado la palabra, cuando el pueblo de Israel hacía cosas de tradiciones, que el Dios de Israel ya le había advertido y había dicho que el pueblo de Israel tenía que ser diferente, santo, y que no hagan las costumbres que la gente, que otros pueblos hacían, que habían aprendido. Y así como dice, voy a leer este versículo, capítulo, perdón. Jeremías capítulo 10. Oíd palabra de Jehová, que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman, porque costumbres de los pueblos son vanidades, porque leños del bosque cortaron, obra de mano artífice, con plata, oro lo adornan, con clavos, martillo, y lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer ni mal, ni para bien tener poder. No hay semejante de ti, oh Jehová, grande eres tú, tu nombre, un poderío. Amén. Este versículo nos deja muy claro que en los tiempos de aquellos hacían así como están haciendo ahora. La Biblia es bien clara, lo advierte mucho sobre las costumbres, muchas costumbres que a veces la gente quizás no es costumbre, o es tradición, como hacer las cosas que hacemos nosotros también, estamos haciendo por costumbre o como tradición, que recuerda que también no es solo llevar una estatua, no es costumbre, también puede ser una costumbre de ir todos los domingos a una iglesia o sentar ahí como costumbre y el corazón está lejos de Dios, como dice como lo Marcos. dijo Jesús. Entonces eso es una enseñanza muy, 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 muy buena para cada uno de nosotros. Perdón que le interrumpa, Jorge, pero la clave es ver de dónde vienen las costumbres, o sea, de dónde sacamos nuestras costumbres de nosotros. Entonces, también la clave es como dice la gente, así nos enseñaron, así voy a quedar, o así que no puedo cambiar. Yo entiendo, porque yo también decía lo mismo, antes de conocer el camino del cristianismo, conocer la vida de Jesucristo, yo también decía lo mismo. Yo soy católico, yo voy a quedar así, a mí no me importa. Yo no puedo cambiar, mi religión es más poderosa del mundo. Eso tenía clavado en mi pensamiento, siempre. Pero un día Dios, Jesucristo, tocó mi corazón y aprendí y vi que realmente estaba súper equivocado. Amén. Que todo lo que yo hacía no estaba correcto ante los ojos de Dios. Prácticamente sería que nosotros recibimos a Dios por imposición y no por amor. Sería la diferencia, ¿no es cierto? Porque a nosotros se nos impuso creer a un Dios que no conocíamos. Antes que nosotros nacer conociéndole, o sea, es una gran diferencia y se nos fue obligado a creer en algo que nosotros no sentíamos de corazón y nos dimos cuenta cuando éramos mayores de edad y cuando nos sentíamos vacíos, ¿verdad? Porque yo pienso que esa vaciedad es la que nos lleva a conocer al Dios verdadero, porque como dice Jorge, a la larga nosotros pensábamos que teníamos a Dios o estábamos en la verdad y hablábamos contra los cristianos, cosas malas, pero a la larga nos dimos cuenta que la vaciedad nos llevó a conocer al Dios que ellos, los amigos católicos, supuestamente decían que tienen y que está en ellos. Pues era como un cruce entre dos pensamientos. Sí. Bueno, y Johnny, ¿cómo más o menos tú cuentas tu anécdota en el cristianismo? ¿Cómo conociste a Jesús? Y es así mismo, como dice la religión, la religión dice simplemente cumple y ya, porque lo tomábamos como tradición. Uno se iba, se sentaba, se paraba y cuando se terminaba la misa, como lo llaman tradicionalmente, uno salía, pero salía vacío. Salía con esa vaciedad y no había ningún cambio. Entonces, porque teníamos a Dios por religión. O sea que de domingo teníamos que ser santos por una hora. Después de salir de la hora, uno podía hacer lo que quiera. O sea que la tradición no te prohibía, la tradición te decía, ven, eres bienvenido tú y tu pecado,
pero no hay solución para tu pecado, porque uno entraba con el pecado y después salía con el pecado. Entonces, otra base que no se enseñaba la palabra del Señor. Ahora es que estamos viendo que los católicos se están levantando porque ven que, por la bendita gloria de Dios, son muchos los que están saliendo del catolicismo. Pues para que no pase eso, ellos ahora están abriendo la Biblia. Y gloria a Dios por ellos, porque muchos de ellos atrás de la Biblia se están convirtiendo en la gloria de Dios. Pero algo que no se hacía, que no se leía la Biblia, y entonces uno se iba, se sentaba, escuchaba lo que el padre tenía que decir, y cuando salíamos y ya. Cumplimos con la religión y ya no había más que hacer. A la Biblia la teníamos como un tabú, simplemente para ahuyentar espíritus, mientras la tenías al lado de tu cama, como decían tradicionalmente, pues no te pasaba nada. Pero no había, o sea, no podías abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque no la ibas a entender. O porque a veces te prohibían que abrieras la Biblia, porque decían que todos abriendo la Biblia, no la abres. Simplemente lo usaban como tradición para ahuyentar espíritus. Como un amuleto. Como un amuleto de la suerte. Entonces, lo que le hace al verdadero cristiano no es la iglesia que tú vayas, no es sobre qué base te has fundado. Lo que te hace un verdadero cristiano es cuando tú conoces y vienes al conocimiento de la verdad, como dijo Jesucristo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, Juan capítulo 8, versículo 39. Y entonces la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Si eso hubiera pasado mientras nosotros estábamos en la tradición, mucho antes hubiéramos venido al conocimiento de la verdad, pero no. ¿Por qué? Porque simplemente seguíamos mandamientos de hombres. Amén, hermano. Déjeme poner esta palabra para que fundamente lo que él está diciendo y para que vea que lo que estamos hablando aquí tiene fundamento bíblico, porque nos dice primera de Juan 1:5. Espero que todos abran sus Biblias y la lean, porque esta es una palabra bendita y que refuerza diciendo. Y nos dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído. Miren, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? ¿Será de mí? ¿Será de Johnny? ¿Será de Iván? No. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Mire, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y ahí está lo mismo que nos decía Marcos 7:6. ¿Qué nos decía? Hipócritas, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición. Y nosotros aquí y esto refuerza, dice, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que creemos en Jesucristo, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bendita sea la palabra del Señor. Y nos está hablando claro, la Biblia habla así, recta, no hay mentira en la Biblia, habla como tenemos que vivir y como tenemos que ser, dejando de ser hipócritas, tenemos que vivir como hijos de luz, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos hipócritas y mentimos, y no practicamos la verdad, nos dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Santo. Ahora sí, hermano, puede continuar, y eso era para reforzar lo que él decía. Estamos Entonces, hablando de Biblia. ahí, como escucharon y como terminó diciendo el versículo bíblico, bendito sea el nombre del Señor, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero sin embargo, en la tradición nunca se nos enseñó eso, nunca se nos enseñó que teníamos que venir a Jesús para perdón de nuestros pecados. ¿Qué se nos enseñaba en la tradición? Nos decía que tienes que irte al cura para confesar tus pecados, para limpiar y de contarle al cura de todo lo que tú hacías, de todo lo malo que tú hacías. Te ibas, te postrabas ante el cura y él decía, estás bien, todo lo que tú hiciste, rézate 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y tú vas a ver, estás limpio de tu pecado. O sea que en la tradición lo que enseñan en pocas palabras es que el cura tiene el poder que Dios le dio a Jesucristo, que es el mismo Dios sobre todas las cosas, para perdonar nuestros pecados. Están haciendo al hombre como si fuera Dios, diciendo que Él es el que puede perdonar pecados. Porque Jesucristo, cuando muchas veces los fariseos le atacaban, ¿qué era lo que le decían a Jesucristo? Y siempre le atacaban, decían, pero tú, ¿quién eres para perdonar pecados? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Él dijo, pues les voy a hacer una pregunta, ¿qué es más fácil?
decir, estás perdonada de tu pecado, vete libre de tu pecado. Jesucristo les estaba haciendo esa pregunta diciendo, ¿tú crees que es fácil decir vete y no peques más, vete, estás libre de tu pecado? No, porque Él era el mismo Dios y Él sabía que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Entonces, para el cura se le hacía fácil decir, te perdono, vete y rézate lo que te dije y estás perdonado de tu pecado. Y como uno vivía perdonando la palabra en la ignorancia, porque no conocía la palabra del Señor, uno creía que con hacer eso ya estaba limpio de mi pecado. Pero después que me limpiaba supuestamente el pecado, volví otra vez a pecar y entonces estaba acumulando esos pecados para otra vez volver a confesarme y que el cura me perdonara. Ya era una tradición, algo que estaba totalmente fuera de la base bíblica. Amén. Bendita sea la gloria del Señor. No sé si el hermano Iván quiere compartir Sí. algo también. Pues como dice aquí, como estamos compartiendo acerca de la tradición, como dice, es que la tradición nunca va a componer nunca va a restaurar el alma humana, jamás, al menos que sea la persona un poco más honesta, sincera, diera razonamiento a su forma de vida. Si todo el resto de su vida ha estado en comunión con Dios o no ha estado haciendo por obligación, que si se diera en cuenta, como se retrasara su tiempo y diera en cuenta que ha estado en error, más o menos la persona siendo sincera puede recapacitar y conocer que el camino es la verdad, porque así nomás la persona si quiere arrepentirse va a decir, no, yo estoy bien, o no, yo necesito de eso, yo rezo, oro todos los días, pero la persona que dice eso está orando a una persona a un Dios que ha hecho su pensamiento. Es como como es católicos, tenemos que entender, Jorge, como nos dice que la religión católica es Biblia y tradición, van de la mano. O sea que ellos no pueden dejar la tradición porque supuestamente ellos creen que la tradición también salva, también la Biblia. O sea, ellos no, por eso hay una gran diferencia entre catolicismo y cristianismo, claro, que ellos son tradición más Biblia. En cambio, los cristianos somos Biblia y nada más. Eso es lo que más o menos quiero. Que yo también tenía ese pensamiento católico. Pensamiento católico es decir, yo tengo una iglesia católica, es la iglesia más grande que fundó Dios. Eso yo tenía mi pensamiento bien claro. Pero yo decía, no necesito más. No necesito de leer nada. Estaba bien, pero la realidad el pecado estaba apoderándose cada día más. Como muchas personas, como la mayoría, el 80%, quizás más, que tú le preguntas a un religioso, hablando en todos los sentidos de la palabra, cuando le preguntas, tú eres pecador o tú crees que tú te vas para el cielo, cuando tú te mueras, él rápido te va a contestar sí. Porque la tradición te enseña que cuando mueres, todo el mundo dice descansa en paz, está con Dios. Sin importar si esa persona murió en su pecado o murió bajo la sangre de Jesucristo. Porque si pregunta a cualquier persona, te van a responder siempre, sí, yo soy bueno, me porto bien, yo voy a misa, yo obedezco a mis padres, yo amo a mi esposa. Y eso está bien, porque está bien, están los mandamientos, sí. Pero hay otra cosa que ellos no se dan de cuenta, que no hay justo ni aún uno, dice Hebreos capítulo 1. Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más, ¿quién es ese canal que nos limpia para poder nosotros entrar ante la presencia de Dios? Porque acuérdense que ante Dios no entra nadie inmundo. Ante Dios no va a entrar un pecador, un borracho, porque la Biblia dice los borrachos y los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, ¿cómo puede decir que un borracho o que murió quizás en su adicción y le van a decir descansa en paz, está con Dios? Pero hay que hacernos esa pregunta y muchas veces preferimos quedar bien con las personas que con ser honestos, porque a todo lo que muere nosotros por quedar bien con esa persona o porque lo vemos
en llanto, en dolor, decimos, sí, él está con Dios, está descansando en paz. Perdón que les interrumpa, pero sale esto como que me ha costado mucho decir eso porque yo he tenido muchos encuentros con la familia mía mismo, que ellos me recriminan todo lo que yo les hablo porque yo les hablo con la verdad. Porque Jesucristo dice, conoceréis la verdad es decir la verdad, no mentira, porque el padre de la mentira es Satanás. Entonces yo siempre les he dicho, prefiero matarte con la verdad prefiero como herirte con la verdad que matarte con una mentira. Y cuando dije eso, mi familia se me fue encima. Bueno, para continuar con Jorge, no sé si tenga que adherir más a lo que estaba diciendo. Sí, un poco. Bueno, como digo, el pensamiento católico es así, y yo tenía ese mismo pensamiento, pero como digo, la persona que realmente dice que quiere conocer a Dios, tiene que reconocer que su vida anterior no ha servido de nada, y que todo lo que ha hecho mal. Al reconocer eso, realmente aceptas a Cristo y crees que realmente empiezas a caminar de una forma diferente, como decir, un nuevo nacimiento. Eso creo que es el nacer de nuevo, como dijo Jesús, el que, de cierto te digo, el que quiere llegar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Que muchas personas dicen que pueden ser cristianos o católicos, pero no están nacidos de nuevo. Es lo que yo quiero, que realmente hay que nacer de nuevo, quiere decir que reconocer que todo lo malo y botarle todo, desechar todo y volver a empezar el principio, guiado por la palabra, guiado todos los días. Amado hermano Jorge, déjeme rellenar lo suyo para fortalecer lo que está hablando Jorge, para que él continúe hablando. Y vámonos a Juan 3. Y vamos a ver que Nicodemo se parece a muchos de nosotros. A muchos de nosotros, porque nosotros nos incluimos también. Todos pecamos, por lo cual todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que alcanzamos la misericordia, por gracia somos salvos y no por obras. Amén. ¿Lo tienen, amados hermanos? Amén. Y nos dice Juan 3, nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Principalmente tenemos que ver aquí que un principal entre los fariseos era un grande erudito, alguien que conocía de la Torá, conocía de la ley de Dios, conocía perfectamente todo. Era una persona catedrática, estudiada, no era cualquiera, Nicodemo no era cualquiera. Pero miren que con todos los estudios, con todo lo que conocía, no le servía para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le respondió de esta manera. Nos dice Juan 3:3, nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, miren, aquí está lo que nuestro hermano Jorge está hablando, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, no le servían los títulos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí caemos gran parte de las personas. ¿Por qué? Es lo mismo que repetimos. ¿Cómo podemos nosotros nacer? Porque muchos amigos católicos dicen que con el bautismo, por lo cual ellos ya nacieron, ya borraron el pecado original, como dicen ellos. Ese es el nacimiento de ellos. Y de ahí en adelante es nada más ser obligados a creer en la religión y no es por corazón. Siendo de ahí tú tienes que ir nace el bautismo, después va la primera comunión, sí. Después va la confirmación y tú sigues un largo camino católico. Que lo que enseña que los, ya se me olvidó cómo le llaman, pero es algo que ellos dicen los 7, vamos a poner sacramentos. Los sacramentos, que si te falta uno de ellos, no puedes ser apto para entrar al cielo. Eso es lo que ellos enseñan. O sea, que tienes que tener los 7 sacramentos para tú poder entrar al cielo. Pues si te falta uno, entonces tienes que irte a lo que llama la tradición, el purgatorio, para cumplir y para purificarte. De eso. Sería casi como igual como Nicodemo, ¿no? Nicodemo dijera, yo sé la ley, soy un maestro de la ley, he cumplido. Como dice cuando Jesucristo le habló a los 23:3, como decir Mateo 23:3 le habló a los fariseos. O sea, los fariseos se creían grandes eruditos, que practicantes de la ley, que han cumplido la Torá, que inclusive no se juntaban con los paganos, se lavaban las manos. Jesucristo, ¿qué les dijo? Nos dijo un consejo a nosotros.
hagan como ellos dicen, la palabra que ellos hablan, porque ellos estaban hablando Torah, que era la palabra de Dios. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y así mismo es los amigos católicos. O sea, ellos se creen los dueños de la verdad, dicen ser la iglesia de Cristo, dicen que ellos recibieron toda la bendición de Dios hacia ellos y que después de ellos no hay salvación, pero están igual que Nicodemo, porque aquí mismo nos dice 4, nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, y hoy es como si un católico estaría diciendo, ¿cómo puedo, si yo ya fui bautizado? ¿Cómo puedo yo bautizarme? No, si ya fui bautizado. Entonces, mire, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mire, Jesucristo le responde como Dios, le dice, de cierto te digo, que significa verdad, verdad, amén, amén, que el que no naciere de agua y del Espíritu, mire, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesucristo estaba rompiendo el bautismo católico, porque dice, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo tenía, si Nicodemo era católico y era bautizado, fue bautizado desde niño, tuvo que volver a nacer de nuevo, en agua y en espíritu. O sea que ahí prácticamente Jesucristo estaba echando para el suelo el bautismo católico. Y nos dice que aún siendo viejo, él tenía que volver a nacer de nuevo. ¿Quién puede entender eso? Por eso Nicodemo se confunde. Yo soy viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entendía lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo cuál era el verdadero, o sea, un verdadero convertimiento, una verdadera circuncisión adentro en el corazón. Ya tenía que morir esa creencia tradicionalista y pagana y verdaderamente hacer nacer adentro en el corazón al Dios Todopoderoso. Y es lo que nos pasó a nosotros, que nosotros éramos como Nicodemo, decíamos, si nosotros somos católicos, nos fuimos bautizados de niños, hemos cumplido los sacramentos, como nos habló mi hermano, entonces nosotros estamos aptos para el reino de los cielos. Pero Jesucristo llegó un día a nosotros y nos habló como Nicodemo, nos dijo, si ustedes no nacen de agua y espíritu, no pueden entrar al reino de los cielos, y punto. Y punto. Dios es Dios, Él dijo, punto, no hay más, se acabó. Y miren, nos dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, lo que nace la tradición, el paganismo. Eso puede, lo que es nacido de la carne prácticamente es la religión. Todo lo que es verdaderamente religión, hablo de las religiones que no son de Dios, hablo como ser budismo, hablo de los musulmanes, mormones, entre otros, testigos de Jehová, mormones, no han vuelto a nacer de nuevo. Entonces, miren, aquí no está, eso es la carne. Dice, lo que es nacido de la carne, del mundo, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, dejémoslo hasta ahí, y eso da más poder a lo que está hablando mi hermano Jorge, y más hermanos estamos aquí desenmascarando la mentira y vemos cómo es el verdadero convertimiento, la verdadera relación con Dios. Puede seguir, amado Jorge. Claro, eso uno se aprende, uno mismo, como digo. Yo siempre quería conocer algo de Dios, tener un conocimiento, pero realmente como uno crece en esa tradición y se queda ahí. Ya soy eso y ya no necesito más. Vivir una vida vana, como dice. Pero ya después ya uno se convierte, ya cambia el estilo de vida en muchas cosas, de muchas maneras. Entonces todo lo que nosotros hacíamos era malo, pero nosotros pensábamos que estaba bien. Pero la realidad en estos últimos tiempos, a veces ver a la gente que todavía siguen eso, en las costumbres, en los bautizos, en los bailes, como dices, la diversión en los bailes. Entonces, uno de dar en cuenta dice que equivocado andaba, que mal estuve. Pero en ese tiempo yo no decía eso. Estaba mejor, estaba bueno, estaba lo mejor que pudiera. Pero en realidad eso es muy, 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 muy malo ante los ojos de Dios, porque Dios claramente habla en la palabra que dejen las costumbres, las tradiciones, todas esas cosas. Quiere entrar al reino del cielo, como dijo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo y dejar todo. No se puede entrar al cielo y estar en una fiesta, en un baile, después ir a una misa o ir a
Que era lo que hacíamos, hermano, Ujú. cuando, ¿se Por eso acuerdan le que digo. era lo que hacíamos cuando había, como lo llamaban, un pase del niño o fiesta de la Virgen? Después de eso, ¿qué hacíamos? Supuestamente por ese momento llorábamos, íbamos acompañando a la Virgen a llevarlas ante su altar, cuando era el pase del niño también, o cuando nos tocaba vestirnos de monjes, Disfrazar. disfrazarnos, pero después de eso, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que hacíamos? Inclusive, Entramos a la misa. inclusive a él, yo me acuerdo, amados hermanos, de él le vestían de niño Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo cuando era más pequeño, siempre me cogían a mí para vestirme de niño Jesús, me decían, tú puedes vestir niño Jesús. Y yo al ponerme esa ropa, yo creía, oh my God, estoy padeciendo el papel de Jesús. Y me sentía como que santo, santo en ese momento, el más santo de todos. Pero después cuando me hablaban fiesta, ahí los santos no sé por dónde se iban. Porque esa era la tradición, lo que se nos enseñaba siempre. Salíamos de misa, después nos íbamos para la fiesta. Mezclábamos las obras supuestamente del Espíritu con las obras de la carne. Y ahí lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y vamos a ver vamos a leer lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece, y vámonos a Gálatas 5:19, y vamos a ver qué se celebran después de los supuestos bautismos, después de las supuestas confirmaciones, después de las bodas, después de todas las cosas que el humano ha tomado como tradición. ¿Y qué hacen en esos momentos? Supuestamente, la comunión que tienen ellos con Dios, hacen lo que Dios aborrece. La pregunta es, ¿está Dios ahí? ¿Estuvo Dios ahí? Porque los que aman a Dios aborrecen el pecado. No es que no dejen de ser pecadores, porque todos pecamos todos los días, pero la gran diferencia hay entre los que practican el pecado. No sé si nuestro amado hermano Jorge quiera leerla. 5:19, Gálatas 5:19. Palabra se dé en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén, santo Dios. Entonces aquí pudimos ver, y manifiestas son las obras de la carne: celos, envidias, pleitos, disensiones, enemistades, malas contiendas. Y eso era lo primero que se manifestaba en nosotros cuando no conocíamos la palabra del Señor. Y especialmente porque lo que siempre una fiesta había después de la tradición, después de cumplir supuestamente con la tradición, ya eso era lo primero, a emborracharnos para después, cuando ya estuviéramos bien entonados, ahí empezaban los pleitos, ahí buscábamos peleas, ahí hacíamos lo malo. Entonces ahí donde se quedó supuestamente lo que cumplimos, supuestamente lo de Dios. Perdón ahí también que les interrumpa. Bueno, es un compartir. Resulta que después así mismo, como nos dijo nuestro amado hermano, en las Navidades, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Sí. Teníamos una fiesta muy fuerte en nuestra vida y que era tan esperada en el año, que era la Navidad, porque era la fiesta más fuerte para nosotros, porque nos reuníamos toda la familia, ¿sí o no? Resulta que en esas Navidades se practicaba lo más perverso, lo más abominable, porque terminábamos haciendo cosas aberrantes, a las cuales nosotros creíamos que estábamos bien. Creíamos que al siguiente día nos íbamos a misa y se acabó y ya nos limpiamos. Todo lo malo que hicimos. En Navidad, supuestamente recordando el nacimiento de Jesucristo, miren lo que hacíamos. Entonces era aberrante. En una Navidad yo golpeé un vidrio, era tan violento que cuando me ponía con los tragos encima, me puse tan violento y me rompí toda esta mano y no sé si se me rompió un tendón, que al siguiente día yo amanecí, discúlpenme la palabra, desnudo, completamente desnudo, no sé qué pasó, y todo esto lastimado, una herida tan grande que tardó para recuperarse.
todo mi cuarto lleno de sangre, todo lleno de sangre. Cosas aberrantes. Él, no sé si tiene que contar algo, ¿qué pasaba en esa Navidad? Y ahí decía lo malo que es lo aberrante, lo que más Dios aborrece, hacía en ese proceso. Lo primero, emborrachar. Después que uno está borracho, como que ya uno no tiene control de uno mismo. Es como si algo se apodera de ti en ese momento, eso viene a tomar control de ti. Y ahora sabemos que son los principados demoníacos, Señor los reprenda. Y terminaba, como decía mi hermano aquí presente, que terminaba haciendo lo malo que nosotros el siguiente día decíamos, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pero no había en ese momento temor, no había una reprensión que nos dijera que lo que hicimos fue mal, porque hasta la misma familia lo hacía peor que nosotros y a veces nos apoyaban en eso. Y a veces se reían con nosotros y nos hacía ver que ese pecado estaba bien, porque no había alguien que decía, eso lo que tú estás haciendo es abominable delante de Dios. O sea que nosotros creíamos que con hacer lo malo, después, como decía mi hermano, nos íbamos a misa, a limpiar nuestros pecados y después a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Porque en ese momento fue por la misma tradición que me permitió a mí hacer lo que hacía, que vine terminando sirviendo al enemigo. El Señor lo reprenda, porque ya ahí quizás muchos sepan mi testimonio, que me gustaba el heavy metal. O sea que servía al enemigo y a la traición. No había diferencia. Porque la traición la pone el hombre y el hombre es usado por el enemigo para hacer lo que él quiere que él haga. Entonces no había conocimiento de Dios. El Dios que supuestamente creíamos era un Dios simplemente, como lo ponen en las películas, ciencia y ficción. Porque no había un convertimiento, no había una palabra, una reprensión, como ahora hacemos algo malo y hay una voz, el Espíritu Santo que te dice, eso es lo que tú hiciste, es pecado, es malo, y no te deja tranquilo hasta que tú vengas y te postres y digas, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado delante de ti y vengo delante de ti a limpiarme. Vienes y te sientes sucio por dentro, te sientes que inclusive por un pecado tan pequeño, ya te sientes sucio, ya tienes que venir delante de Dios y pedirle perdón. Y hasta que Dios no te perdone, tú no puedes estar en paz. Pero cuando sientes ese perdón de Dios, esa paz de Dios que abunda todo tu ser, te limpia y el Espíritu Santo, como dice la palabra, corre como ríos de agua viva dentro de ti. Entonces puedes seguir caminando otra vez por donde te quedaste. Pero en la tradición no había nada de eso. Simplemente te limpiabas del pecado, pero después volvías a seguir haciendo. No había una cosa. Quiero compartir uno que pasaba, ¿no? Perdón, amado hermano, antes que usted empiece, quiero reforzar lo que él estaba diciendo. Nos dice Efesios 5:14, y vamos a ver cómo estábamos nosotros. Nos dice Efesios 5:14, no sé si nuestro hermano Johnny quiere leer, el guerrero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo para la gloria de Dios, gloria para la gloria bendita de nuestro Dios Santo. Efesios 5:14. Bendita sea tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Poderoso. Santo. Santo, poderoso Dios. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, amados hermanos, ¿qué estábamos nosotros? Durmiendo. Muertos espiritualmente. Entonces el Señor nos considera vivos, viviendo esa vida pagana, esa vida de pecado, esa vida de inmundicia. ¿Cómo nos considera el Señor? Nos considera muertos en pecados y en delitos. Y Jesús nos dice, despiértense, despiértense, ustedes que duermen, que están muertos, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Entonces intentamos eso, amados hermanos. Y bueno, vamos a seguir con Jorge. Esperamos que siga. Yo quería contarles algo, ¿no? Algo que sucede en las fiestas católicas. Bueno, en Navidad, en cualquier sea las fiestas católicas de la religión que practican. Y sigue practicando hasta los últimos 30 horas, todavía sigue lo mismo. Yo recuerdo que hay en nuestros pueblos allá en los campos, así, hacen fiestas grandes de virgen más porque es lo
es lo que más. Hay un momento que en una hora la gente está ahí mansito, quietos, arrodillándose, cantan, Ujú. hacen todo, pero terminó esa hora, la pobre imagen queda tirado ahí. La gente, toda la gente que estaba ahí, ¿a dónde se fueron? Salieron de ahí, toditos, están arrollados a un cantante famoso, un artista de gran nombre, arrollando, O sea saltando, que la hola, supuesta imagen que tanto ahí. adoraban o veneraban. Y la virgen que estaba ahí adorada con lleno de flores, con velas, después tú ves ahí botadas solitas, ni un alma ahí, todito de ahí. Entonces Del baile. yo veía, iba a ver así de curioso, porque siempre soy curioso. Yo voy a camino, veo ahí, digo, solito, no hay nada. Mm. Ese templo inmenso ahí, vacío, y, pero la gente adora. Entonces, ¿cómo es algo que no tiene sentido? Porque en una hora estás adorando una imagen, Ujú. a tu imagen, que tu Virgen te salva, te ayuda, te dice, te hace milagros, supuestamente. Entonces, ya terminó una horita de eso y ya la pobre imagen quedó botada ahí. Entonces, si fueran más, como si fueran más sinceros, también llevarían a la imagen, pusieran igual con el cantante para que estén adoren. Igual a los dos, ¿no? Porque, Ay, Dios mío. entonces, esas Pero son cosas que uno por ignorancia también, yo veía, pero a mí, como era también parte de eso, a mí, ¿qué me importa? Pero ahora yo me doy cuenta de lo que hacían y siguen haciendo hasta en esos tiempos también siguen lo Especialmente mismo. los O sea, esas son músicos. cosas que a veces digo que mal a veces la gente no se da cuenta. Pero Y los que más buscan ahora, porque a la misma imagen ahora la están usando para beneficio de ellos, porque usan la imagen o usan una tradición, una fiesta pagana, una fiesta a la Virgen para, sabe que ahí invitan muchos cantantes, van, por eso, nosotros mismos cuando éramos antes del mundo, que tocábamos para el mundo, recuerdo una vez aquí que tocábamos, no sé si mi hermano se acuerda, cuando sí. era la fiesta a la Virgen. Y nosotros en ese momento que hubo un muchacho que le cantó a la Virgen y todo, diciendo, perdona mis pecados, Virgen. En ese momento, y no sé si la Virgen le perdonó o no. Y nosotros también cantando a la Virgen, y antes de empezar a tocar, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Esto es para la Virgencita, para ti, Virgencita. Lo vamos a hacer para ti. ¿Y qué era lo que hacíamos? Empezamos a tocar la música, la gente empezaba a bailar, se empezaba a emborrachar, y después todo el mundo borrachos. Y entonces eso era lo que supuestamente estábamos ofreciendo a la Virgen, porque nosotros dijimos para ti, Virgen. O sea, estábamos entregando a la Virgen borrachos, estábamos entregando a la Virgen pecados, sexo, de todo, y eso estaba bien. Y eso nosotros creíamos que le agradaba a la Virgen, lo cual, la cual no es intercesora, como muchos la llaman hoy. No sé si Jorge mm, tenga que no, añadir ahorita algo más. no. Una pregunta que quiero hacerle a mis hermanos. ¿Cuántos años usted llevó en el catolicismo? 23 años. Ah, 26, 36. ¿Cuántos años lleva en el cristianismo? Para la bendita gloria de Dios, voy para 5 años. 3 y medio. Eh, Perdón que me olvidé de nuevo. ¿Cuántos años en el catolicismo? 23. ¿Cuál es la diferencia entre 23 años a 5 años? ¿Qué han hecho 23 años en su vida a diferencia de los 5? Bueno, los 23 años de mi vida que voy a empezar con algo que se me vino a la mente, que el Señor me puso cuando yo era niño y que yo estaba en ese mundo del rock y heavy metal, pero siempre había algo dentro de mí que me hacía querer conocer más de Dios, pero no sabía qué era a través de la palabra de Dios. Yo quería conocerlo como decir, por el camino corto, conocerlo fácil, pero había una necesidad dentro de mí de conocerlo porque a veces como que sí me sentía sucio por lo que hacía, pero a la misma vez no había temor, lo seguía haciendo. Y entonces algo que yo siempre veía, este, un familiar mío que tenía su altar, no voy a mencionar nombre para que quizás no se ofendan, pero tenía un altar y ahí tenía muchos santos, tenía el divino niño, imágenes de la Virgen, tenía sus veladoras y siempre las veladoras estaban prendidas. Y cada vez que yo entraba al cuarto, veía ese altar ahí y yo decía, ellos, sí se va al cielo.
se va directito, cuando le toque partir se va directo al cielo, porque veo el amor que tiene a Dios, veo cómo adora a Dios, veo cómo ama a Dios, veo cómo le venera, porque tiene su altar. Yo creía que con tener un altar, con ídolos, con santos, con vírgenes, eso era llegar a Dios. Y yo de niño siempre me decía, cómo quisiera yo tener un altar como este, porque sé que aquí está Dios, sé que a través de este altar puedo llegar. Y yo veía ese altar como Dios ahí, en medio de todos esos muñecos, lo podemos ir a medio. Pero y siempre había esa necesidad de mí de buscar, pero me acordaba por un momento, después me olvidaba. Pero todos esos 23 años de mi vida eran de perdición, porque iba de mal en peor. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ya hoy estuviera quizás muerto o preso por todo lo que hacía. El Señor lo sabe. Pero como digo ahora a mi Señor, yo le digo, en esos 23 años yo no puedo ni quisiera acordarme. ¿Por qué? Porque fueron años desperdiciados. Y a veces yo le digo a mi Señor, si tú me hubieras llamado desde niño, ¿cómo te hubiera servido? Pero no fue la voluntad del Señor en ese momento, porque ya Dios tenía un propósito a través de eso. Permitió todo lo que hacíamos por un propósito, porque a través de eso, oye, mi hermano, que lo vemos aquí convertido y no convencido, pudo entender, porque si Dios me hubiera llamado de niño, nunca se hubieran convertido ante la presencia de Dios, porque hubo milagros que fui salvado de la muerte, pero ni aún eso sirvió para que mi familia viera y creyera, porque Dios tuvo que tratar primero con el más peor, como llamaban la oveja negra, para que se dieran cuenta que el Dios de la Biblia es el Dios viviente, el Dios vivo por los siglos de los siglos. Entonces, yo de los 23 años que estaba en la religión, sirviendo a un Dios muerto, no al Dios vivo, sino a un Dios muerto, un Dios que como la religión lo tienen todavía colgado en una cruz, todo desfigurado, todo flaco, y piensan que ahí está. No, el Dios del cristianismo es el Dios viviente, el Dios que está sentado en el tercer cielo, que es su santo trono, en el medio. Gloria. Entonces, desde los 23 años que el Señor usó a mi esposa, bendito sea su santo nombre, por habérmela puesto, pues ella fue el canal que Dios usó para traerme, para conocer su camino verdaderamente y conocer al Dios que yo desde niño decía quisiera conocerlo. Y Dios permitió que así fuera, porque entonces vino el conocimiento de la verdad. Le digo, de esos 23 años no quiere decir que ya fui totalmente convertido, no, porque en ese momento, como uno no sabía nada, uno simplemente creía que con decir Jesús te acepte mi corazón, ya soy salvo, no, porque ahí viene el proceso, como dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8. Perdón que le interrumpa a mi hermano. Bueno, aquí voy a ser sincero porque mi nombre es el siervo sincero y para que mis amigos católicos no malinterpreten las cosas, tenemos que hacer la diferencia en que el catolicismo sí enseña. No podemos decir que el catolicismo nos enseñó algo. Quizás nosotros no quisimos aprender porque el catolicismo también sí tenía su catecismo y también podía seguir si quería uno avanzar en el estudio para sacerdocio, cualquier cosa podía saber. O sea, tiene enseñanza. No podemos decir que el catolicismo nos ha enseñado porque eso de la palabra van a decir, no, es que sí enseñan. Una cosa es que ustedes no han querido aprender, pero saben que lo bueno en esto está en que nosotros no tuvimos tiempo de conocer de la doctrina católica. ¿Por qué? Porque si sin saber la doctrina católica se nos fue difícil salir de ahí, ¿cuánto más si hubiéramos conocido más de la doctrina católica? Se nos hubiera sido más difícil. Hubiéramos sido seguidores de Luis Toro y se nos hubiera sido tan difícil salir de ahí. Pero gracias a Dios, doy gracias a Dios que nosotros no conocimos en total la doctrina católica y cuando salimos de afuera podemos conocer la doctrina católica. Y gracias a Dios porque Dios nos fortaleció en fe, en gracia, nos fortaleció en todo lo malo de nosotros, nos sacó y ahora podemos tener esa fuerza, ese valor para estudiar la doctrina católica y cada vez que leemos la doctrina católica se nos llena el corazón de alegría porque sabemos que verdaderamente era una doctrina errada,
que enseña cosas que no están en la Biblia, que quizás tendrá un 4% de Biblia, pero el resto es tradición, doctrina de hombre. Entonces, conociendo de afuera, ahora nosotros podemos saber que es verdaderamente una doctrina falsa. Pero si nos hubiera sido difícil, si adentro del catolicismo hubiéramos conocido la doctrina, si nos hubiera sido difícil salir de ahí. Y hoy damos gracias a Dios y podemos dar certeza que la doctrina católica es falsa. Simplemente eso quiero añadir a eso, porque yo sé que van a venir muchos amigos católicos y van a decir, no, es que ustedes no han querido aprender, ¿qué es la diferencia? Van a decir, ustedes eran católicos tradicionalistas y no eran católicos que leían la doctrina católica. Y es verdad. Ahora que nosotros estamos afuera, estudiamos la doctrina católica y sabemos que la doctrina católica no es bíblica. Y se acabó, eso es todo. Bueno, no sé si quiere seguir nuestro amado hermano con algo más. Y aunque añadiendo a eso, como una vez mi esposa me hizo una pregunta y yo en ese momento como que me quedé pensando, pero Dios me dio la sabiduría. Ella me dice, ¿y qué tal si yo hubiera sido testigo de Jehová y tú hubieras venido a mí y tú te hubieras terminado siendo testigo de Jehová o mormón? Y yo me quedé pensando, yo digo, y después Dios me dio la respuesta y yo dije, si esa hubiera sido la voluntad del Señor, yo hubiera sido hoy testigo de Jehová y mi familia hubiera sido testigo de Jehová o se hubieran quedado en el catolicismo. Pero no era la voluntad del Señor, porque la Biblia claramente nos dice que son muchos los llamados, más pocos los escogidos. O sea que Dios siempre de su rebaño siempre saca una porción pequeña. No quiere decir, a veces nosotros mal interpretamos cuando dice serás salvo tú y tu casa, piensa que toda la casa va a ser salvo. A veces Dios de toda la familia puede salvar a una sola persona y los otros se condenan. Entonces Dios siempre va a ver lo que está dentro, la capacidad que uno tiene para poder servirle, y Dios nos va a hacer ese llamado y a la misma vez nos va a escoger. Porque Dios llama a muchos, como hoy en día hasta en las mismas iglesias de nosotros dicen, tú tienes un llamado de pastoral, tú tienes un llamado ministerial. Y no quiere decir porque me digan ya tienes ese llamado y ya yo tengo que ser pastor. No. Una cosa es que se me ponga el llamado, pero otra cosa es que si Dios me vaya a dar a mí ese llamado o no, o se lo vaya a dar a otra persona. Eso no quiere decir que ya yo voy a ser pastor, ya voy a ser ministro, no. Simplemente Dios puso, pero Dios va a ver quién tiene la capacidad de hacerlo y Dios le va a decir a ese. Porque si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho lo serás. Amén. Entonces, como digo, si hubiera sido así, Dios me hubiera podido dejar a mí siendo testigo de Jehová o mormón o unicitario, o lo que sea, hasta ateo. O sea, pero no era la voluntad del Señor, que es diferente. Por eso aquí hay que ver lo que Dios, el propósito que Dios tenía. Porque Dios no, si hubiera sido así, hubiera dicho a Dios, mejor déjame en la religión, porque así yo seguía creyendo en un Dios imaginario, a que Dios me saque de un sitio para meterme en otro peor. Pero bueno, no casi no era un Dios imaginario, era un Dios que se veía, porque para eso tenían imagen, ¿no? Exacto. Entonces, digo, pero no era la voluntad del Señor. Ya Dios tenía en sus planes lo que quería para nosotros. Es por eso que Dios no nos llamó a todos. Por eso que nuestra familia más son los que están en contra de nosotros que los que están a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es el camino del cristiano. Porque el camino del cristiano es así. Más son los que nos aborrecen que los que nos aman. Y por eso Dios no llamó. Por eso nuestra familia, no todos están sirviéndole al Señor. Dios siempre escoge un rebaño bien pequeño para que le sirvan a Él en espíritu y en verdad. Y es así, entonces, después de los... perdón, amado hermano, quiero para reforzar lo que él dijo de lo que más serán los que nos aborrecen y quiénes serán los primeros que no iban a estar con nosotros. Aquí la Biblia nos responde en Mateo 10:34. Amén. Bendito Dios. Amén. Y la leo. Nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada que es la palabra. Porque he venido para poner en disensión, en pelea, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que la pierde su vida por causa del Señor, verdaderamente la hallará. ¿Quiénes serán los primeros enemigos del hombre? Los de su propia casa. Y eso pasa al verdadero convertido y al cristiano. Y quiero también llevarles a otros amados hermanos, ya para pasar con nuestro amado hermano Jorge, para que nos cuente su diferencia entre los 36 años con los 3 años de convertido. Quiero llevarles a Juan 5:18. No, 15:18, perdón, amados hermanos. Juan 15:18. Bendita sea la palabra del Señor. Como ven, aquí estamos en Biblia pura. Nada de esto es palabra de hombre. Aquí todos tenemos nuestras Biblias y eso es como un verdadero cristiano tiene que guiarse. Amén. Con la Biblia en la mano. Los cristianos somos solo Biblia. Bendita sea la palabra del Señor, porque solo la palabra del Señor está en nosotros. Y nos dice, Juan 15:18 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué muchos aman al Vaticano? Porque es del mundo. Pero los que no son del mundo, el mundo los iba a aborrecer. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si nosotros fuéramos de aquí, la gente nos alabara y nos echara flores. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, hasta ahí dice. Y bueno, eso era para cerrar. Si a nuestro maestro lo persiguieron, ¿cuánto más a sus discípulos? Que somos siervos inútiles. Vamos con nuestro amado Jorge. ¿Cuál es la diferencia entre 36 años? Imagínense, amados hermanos, 36 años de catolicismo y tiene 3 años de convertimiento. No a un nombre, porque muchos quieren dar fama al nombre, al cristianismo, catolicismo, mormón. No. ¿Cuál es la diferencia entre una diferencia tradicionalista a la verdadera conversión, como la que Jesucristo le dijo a Nicodemo? ¿Cuál es la diferencia, amado Jorge? Bueno, perdón. Bueno, como digo, hay dos clases de diferencia. La diferencia tradicionalista y la diferencia del cristianismo verdadero, convertido, nacido de nuevo. Cuando uno nace en una religión, siempre va a hacer lo que uno quiere, sin ningún temor de nada, sea de quien sea. Entonces eso es lo que uno hacía cuando uno era católico. Que yo fui católico, era católico. Ahora que ya yo dejé, pues a mí me daba miedo de dejar el catolicismo. O sea, a mí me daba vergüenza. Que yo a mí ya, desde hace muchos años atrás, ya tenía un conocimiento del cristianismo, pero yo no quería. No mucho, no profundo, pero yo tenía vergüenza de ser cristiano, como dicen mucho a la gente, muchos católicos nos hablan a los cristianos, dicen que son santitos, que ya son los aleluyas, que ya son delicados, que ya no hay que hacer esto, que ya no sé el otro. O sea, así decían, yo también escuchaba así que hablaban, pero yo tenía ese temor, ese miedo de que a mí también decían, me hagan lo mismo. Que ya son santitos, ya son hermanitos. Como que nos daba vergüenza a veces sacar sí, la Biblia. Eso es lo que... Porque a mí ya hace tiempos atrás, antes de convertirme, ya me había invitado 1 o 2 veces a una iglesia cristiana y hacían sentir una paz, hacían sentir bien entre el grupo, estudiaban la Biblia, leían la Biblia, cantaban, oraban, sentía un ambiente bien, bien bonito, pero yo decía, pero yo soy católico, yo no puedo dejar mi religión, no puedo abandonar porque ¿qué va a decir la gente? Eso era lo principal que llegaba a la mente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué hago? Más la gente, más que la gente, la familia. Eso también, ¿sí no? Pues, y uno a veces está ahí ahora, pero uno decía en su pensamiento, pero en mi pensamiento yo decía, pero si yo
a veces tengo que tomar una cerveza, a veces ya no toman, ya no hacen nada, y yo no voy a poder vivir así, yo no voy a poder estar así. Entonces era difícil. Entonces, porque uno era católico, al mismo tiempo tenía que pegar sus cervezas o sus escapaditas de noche, cualquier cosita por ahí. Entonces, como decir, hacer pecados escondidos. Entonces, uno tenía que elegir. Entonces, yo elegía lo más sabroso, como dice, lo más mejor, la libertad de hacer lo que uno Como quiere. dicen, si el pecado no fuera sabroso, nadie caería en él. No, por Y- cuanto el pecado les es sabroso para la humanidad, por eso todo el mundo peca. Ajá. Y eso es así, porque uno así vivía. O sea, con esa mentira que nos dicen los amigos católicos de que ellos son la iglesia fundada por Cristo y que el que está fuera de la iglesia no es salvo y el que permanece en la iglesia católica es salvo. Y a pesar que usted, como dice, que pertenece a la iglesia que fundó Cristo, entonces usted se basaba en eso para seguir con su pecado. Decía, igual yo estoy en la iglesia de Cristo. Pues estoy en la iglesia católica, o sea, como decía que mi religión es más grande, yo decía en mi pensamiento, más grande del mundo, la más poderosa. Eso no había quien quitaba de mi mente ninguna palabra, ninguna prédica, no había quien me quitara. Pero después, hasta que Jesús, como dice, llegó, me di cuenta que no, esa era una falsa mentira que yo había pensado en mi pensamiento y así seguía, ¿no? Amén. Y ahora que está ahora hasta el día de hoy, ya, como digo, ya he dejado todas esas cosas porque ya no, como dice, ya no vive Cristo en mí. Que digo, ya no. Pecado, o el sea, pe- como usted murió al pecado y resucitó en Cristo. Ajá, así, Porque el que está en así. Cristo, nueva criatura es. Por eso, y ahora de aquí ya, como digo, ya todas las cosas viejas han quedado. Y que mi vida antes del catolicismo también no. Se sabe que la vida del católico como es. No puede decir que la vida del católico Es bueno. es bueno. Puede ser bueno. Porque el que practica el pecado disfruta el pecado, pero hay consecuencias. Por eso. Y las consecuencias son las que están matando a nuestros amigos católicos. Porque la paga del pecado es muerte, enfermedad, inmundicia y toda maldición. Porque así nos dice en el Éxodo 20 también. El que visita la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no cumplen los mandamientos de Dios y se cumplen. Eso es lo que uno ha aprendido. Que ya digo, yo amaba la religión católica. Yo quería mucho, pero realmente me di cuenta que no era la religión que practicaba como dice. Estaba fuera de control. Y así se refleja la vida de cada persona católica. Uno se puede darse cuenta la forma de vida como es de cada persona católica. No porque pregunta, sino ya la forma de hablar, la forma de mirar, ya sé en qué condiciones la persona vive, que yo estaba en ese camino. Entonces es lo que uno se da cuenta y gracias a Dios. O sea que 36 años de vida a 3 años de vida, los 3 años de verdaderamente servir al Señor Jesucristo han hecho nada los 36 años de tradición y de catolicismo. O sea que verdaderamente lo que Cristo hace es grande. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Porque el hombre con su tradición destruye almas, pero Cristo no necesita 36 años, Él necesita simplemente llegar a tu vida, a tu corazón y en ese instante comenzar a edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahí es cuando vemos el verdadero, porque el verdadero convertido se ve el cambio rápidamente. Como digo, yo fui bautizado, he hecho primera comunión, confirmación, hicimos baile, fiesta, borrachera. Entonces, ¿de qué ha servido? Lo que nos dice, como estamos leyendo Gálatas 5:19, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Pero a la larga nosotros creíamos que sí. Que para hacer bautizo, para hacer la confirmación, tuve que gastar bastante dinero, bastante comida, ver padrinos, y hasta la vez, como dice, que ha servido de nada, porque no edificó en nada, porque si hubiera edificado hubiera sido algo bueno. Pero... Los que se edificaron fueron los que disfrutaron de la fiesta. No, pues, más lo hicieron gastar. No, los que disfrutaron también ellos terminaron mal, porque se emborracharon. Y dañaban su vida. Se terminan mal, porque así es. Y ahí vienen los celos, las contiendas y los pleitos. Y así la gente todavía sigue en lo mismo.
siguen practicando lo mismo. Y sin embargo, los amigos católicos dicen que es la iglesia fundada por Cristo. No veo que uno se da cuenta del error que he vivido en tanto tiempo. Y ahora, sin ellos darse cuenta, como está enseñando el cura Luis Toro, están cayendo en el mismo error que cayeron los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, ellos dicen que ellos usan Apocalipsis cuando habla de los 144,000 sellados, ellos dicen que son los testigos de Jehová. O sea que fuera de los 144,000, todos son herejes, todos son iglesias de Satanás. Y así está enseñando el cura Luis Toro, como él usa el versículo bíblico cuando la Biblia dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Él dice que Jesucristo está hablando ahí a los protestantes, a los cristianos. O sea que solamente los católicos son los que se van al cielo y que Jesucristo a todo afuera del catolicismo nos llama hacedores de maldad. O sea, si así fuera, solamente los católicos, los testigos de Jehová, se fueran al cielo. O sea, ahí están los dos cayendo en el mismo error. Los que andan en tinieblas dicen que van a entrar al cielo. Y lo más, no, como digo, y lo más triste es que la gente, cuando uno habla de eso, se ponen arrogantes. O sea, se crece el ego y dicen, se enojan, se molestan. Creen que están en la verdad. O sea, no les gusta esas cosas celestiales, lo profundo. Ellos buscan lo más fácil, lo más que puedan hacer y ya no escudriñan. No Irse saben. a misa un día a la semana y ya estuvo. Y es lo que es. Y es duro porque no entienden. Pero también, yo no sé ni qué pensar en lo que me dice el hermano Jorge. Porque a la larga, ¿qué es mejor? No conocer la doctrina católica a conocerla. Porque si se va a misa y no conoce la doctrina católica, bueno, no se engaña tanto. Pero ahora es la diferencia que ahora, como dice mi hermano Johnny, está levantándose el cura Toro, está levantándose el Rafael Díaz, Fernando Casanova y muchos más, muchos apologistas se están levantando. Pero ¿qué es mejor? ¿Vivir en ignorancia o ser más ignorantes conociendo a estos apologistas? Porque estos apologistas, con su mentira, enredan, hacen que la Biblia diga lo que no quiere decir. Buscando textos bíblicos que la Biblia no está diciendo eso, pero ellos lo hacen decir como que si fuera verdad. Dando poder a santos, dando poder a vírgenes, hablando cualquier barbaridad y media y haciendo ver que la doctrina católica es verdadera. O sea, por eso digo, ¿qué es mejor? ¿Irse un domingo a misa y no conocer de la doctrina católica o irse a misa los domingos y también conocer la doctrina católica? Para mí mejor es que se queden con irse a misa y no escuchen a estos apologistas que realmente les terminan de confundir más y les terminan haciendo más hijos del infierno, como quiero llevarles, amados hermanos, a Mateo 23:3. Bendita sea la palabra del Señor. Y ya para terminar, amados hermanos, para que no cansarles, y vamos a continuar con estos videos y que se gocen con la palabra. Si quieren algún tema en específico, nomás nos dejan saber para hablar de esto. Mateo 23:3. Ya. Bendito Dios Santo. Bueno, déjenme ver. Mateo 23, ahí está, pero vamos a ver. Ok, leamos el 23:3 mismo. Y nos dice la palabra: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y eso es lo que los muchos apologistas hacen. Leen la Biblia, pero no hacen lo que la Biblia dice. Amén. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, porque todos los dogmas y las tradiciones que la doctrina católica nos pone son difíciles. Nos meten cualquier tipo de tradiciones de nuestra vida y nos complican. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Miren, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Les parece conocido? ¿No hay por ahí un papa que anda haciendo eso? En la primera silla. Yo soy el vicario de Cristo. Yo soy el sucesor de Pedro. A mí, adórenme, alábenme, se van en el papa móvil, alabado de tanta multitud. Miren cómo llega. Para irse a un país, ¿cuánto cobra el papa? Miles de millones de dólares. Miren. Si se va a un país pobre, ellos, con tal que el Papa venga, siendo un país pobre, viendo la necesidad de su pueblo, ellos prefieren juntar el dinero donde sea para
hacer que el Papa venga y no para A que cubrir les deje las bendición, necesidades. pero cuando les deja mayor maldición. Yo lo he visto también en internet, antes de que continúes, perdón, he visto que ahora están ofreciendo, lo vi recientemente que salió, que ahora están vendiendo medallas con la fotografía del Papa, medallas bendecidas, que si la compras, va a llegar bendición, pero viene directamente del Vaticano y que son bendecidas por el Papa. Y las personas, muchos están comprando eso, especialmente en Colombia, que son muchos que se están uniendo para comprar eso, porque ahí se están pensando que el Papa es Dios en la tierra y que Él les va a dar la bendición. Y eso es lo que se está viendo. Miren, y aquí nos dice, aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, obispos, sacerdotes, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que los llamen papa, papa. Pero vosotros no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, miren. Por eso nosotros no creemos ni en papas ni en nadie, nosotros creemos en la Biblia, y la Biblia nos lleva a Jesucristo. Nuestro amado el Señor Jesucristo es el único. Él es el camino, es la verdad y la vida para nosotros. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero eso no se cumple, porque el Papa es el primero. Él no es siervo de nadie, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hay de vosotros, señores católicos, miren, escuchen, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Les parece conocido de lo que estaba hablando mi hermano Johnny, del guerrero de Dios? Estaba hablando de Luis Toro, que dice que cerraba los cielos a los verdaderos convertidos. Y dice que si no está en esa iglesia, él no van a ser salvos. Lo mismo dice un testigo de Jehová, y yo pienso que lo mismo debe decir cada religión. ¿Qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, creyéndose dueños de la verdad. Pues ni entráis vosotros, dice, ni ellos mismos entran, pero también no dejan entrar a los que verdaderamente quieren entrar, dice. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Miren, que en vez de dejarles entrar, les terminan confundiendo más con esa doctrina falsa, errónea, apologética falsa, y los terminan. ¿Qué nos dice aquí? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿Les parece conocido al Papa? Porque esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis la clave. ¿Qué hicieron los católicos desde siglos atrás? Colonizar pueblos, llegar con la religión católica a muchos indígenas y paganizarlos, porque no los estaban evangelizando, los estaban paganizando, trayéndoles esculturas, obligándoles a seguir la religión católica, más no el evangelio, porque se les implantaba la religión, tradicionalismo, antes que implantarles este evangelio. Es por eso que nuestros antepasados absorbieron toda esa tradición y hoy ellos nos han heredado eso a nosotros y nosotros seguimos heredándoles a nuestros hijos lo mismo. Pero gracias doy a Jesucristo que llegó a la vida de muchos hermanos y hoy esas vendas han sido quitadas. Y miren, aquí nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un nuevo creyente, para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aleluya. ¿Es verdad o no es verdad? Palabra de Dios. Nos terminaron haciendo 2 veces más hijos del infierno que los demás. Antes no éramos tan malos, pero hoy es lo mismo los discípulos de Luis Toro, los que están creyéndose esa doctrina falsa, esa apologética verdaderamente mentirosa, ¿qué están? Antes no eran tan malos, ahora son 2 veces más hijos del infierno que Porque nosotros. Ahora Luis Toro lo consideran como un ídolo. Ajá. Lo tomaron como un ídolo, o sea que podrá un hermano ir a refutar lo que Luis Toro está diciendo y podrá el hermano decirle con base bíblica y el Luis Toro no tener fundamentos, pero él, como ya sabemos la manera que él se huye y manipula a las personas y las personas están tan cegadas ante su ídolo que ellos no escuchan la verdad que el hermano le está poniendo
y terminan en enemistad contra el hermano, terminan sacándolo de ahí y Luis Toro termina siempre ganando. Porque la última vez que estaba mirando un video del pastor Eduardo Gutiérrez, que un hermano otra vez humilló a Luis Toro en la iglesia católica, y él, contando su testimonio después, él dijo que de todos los católicos que estaban ahí, que Luis Toro estaba respondiendo a las preguntas, él dijo quizás un 20% tenían Biblia, pero los demás simplemente se fueron Solo a sentarse de espectadores. Como decir, solo de... es su ídolo y ellos solamente, la necesidad de ellos es solamente arropar a su ídolo, pero no es estudios que ellos quieren. Ellos quieren verdaderamente solamente seguir llevando darle poder a Luis Toro, pero a la larga ellos no quieren conocer. Porque si a ti te quieren enseñar algo, tú tienes que escuchar al que te va a enseñar. Si tú dices que un protestante está en error, tú tienes que escuchar lo que dice el protestante para saber que lo que tú estás pensando es verdad o es mentira. Y tienes que tener la Biblia. Y no que te la interprete, tú tienes que leerla. Tienes que irte a la casa a orar y pedir discernimiento. Porque no puedes tú que Luis Toro diga algo y ya dices, sí, amén, aleluya, Luis Toro tiene la verdad. No. Eso es falso porque tú mismo te engañas. Y a la larga te darás cuenta que todo fue un engaño porque no hay transformación, no hay cambio de vida. Simplemente te sigues embarrando más en el lodo. Bueno, para terminar, amados hermanos, ¿qué tal lo que estamos hablando de Luis Toro? O sea, el próximo video hablamos de algún tema de Luis Toro. Amén. Y el segundo video en vivo de los hermanos. Vamos a poner un nombre a este grupo. Se va a llamar Hablando de la Fe. ¿Qué dicen? Sí. Hablando de la Fe. Amén. Hacer el nombre de nuestro grupo. Aquí está el siervo sincero, el guerrero de Dios y nuestro amigo, nuestro hermano Jorge Lojano. Bueno, si él quiere poner su nombre después nos lo dirá. Pues bueno, esto es lo que queríamos compartirle. Quiero terminar con este versículo bíblico para que lo vean y lo entiendan. Vámonos a Hebreos capítulo 9, perdón, versículo 23. En adelante. Hebreos. Capítulo 9. Hebreos 9. Hebreos 9, del 23 en adelante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Santo Jehová. La tierra está llena de tu gloria, Padre. Hebreos 9. Bendito Jesús, santo. Alaba lo que Él vive. Santo, mi Dios, santo. ¿Dónde tiene Iván? 9, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 23. Y el título dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado, como estás hablando ahora. No es el cura, es Cristo Jesús. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Y no el cura ante Dios, Cristo ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, como hacen los católicos cuando limpian el pecado, cuando el cura dice: rézate 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y bueno, amados hermanos, nos despedimos y como ya les dijimos, soy el siervo sincero,
el guerrero de Dios, y nuestro hermano Jorge Lojano, y seguiremos hablando. El próximo tema va a ser de Luis Toro. Vamos a escoger un tema o tal vez estaremos hablando bueno, vamos tema por tema, para que así tengamos de qué hablar también de muchas cosas vamos a hablar, y vamos a empezar este nuevo sistema. Y que Dios me los bendiga, Dios me los cuide y que les sea de bendición. Y a los que ven, esto no es para darle fama a ningún hombre. Esto es para traer las almas a Jesucristo, al Evangelio, a la única verdad. Aquí está la verdad, miren, aquí. No en el cura, como dijo mi hermano, no en un lugar que se congrega, no. Esto, que cuando tú metas esto en tu corazón, la ley de Dios cambiará tu vida. Bueno, nos despedimos y que les sea de bendición. Dios los bendiga de manera muy especial. Amén.